¿Sabían ustedes que la situación que está prevaleciendo en Ucrania podría desatar una tercera guerra mundial? Desde hace años ya se escuchan tambores de guerra entre la frontera entre Ucrania y Rusia. Este lugar tiene una importancia geopolítica muy significativa porque es la frontera entre Rusia y la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y esto podría ser la mecha para una conflagración a gran escala, porque la OTAN y Estados Unidos respaldan a Ucrania, mientras que Irán y China están cerca de Rusia. No se trata solamente, quiero que sepan, de una zona importante estratégicamente urbana, sino que es una zona profética para el final de estos tiempos, nutrida por ya numerosas apariciones de distintos místicos y santos y de la Virgen María y mensajes que así lo revelan. Ucrania se encuentra al norte del Mar Negro, rodeada al oeste por países de la Unión Europea y al norte y al este por Rusia. Por lo tanto, es la frontera entre Rusia y la OTAN. Son aproximadamente 41 millones de habitantes los que tiene, y la mayor parte del siglo XX estuvo bajo el dominio soviético, independizándose cuando había caído la Unión Soviética a partir del año 1989. En el 2014, Rusia le quitó la península de Crimea ante la posibilidad de que se integrara ya a la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte. La confrontación realmente escaló en el año 2021, cuando Rusia dispuso de 100.000 soldados alrededor de su frontera y los Estados Unidos y la OTAN declararon que acudirían entonces a defenderla. Sin embargo, los analistas actualmente han descrito esta crisis como una de las más intensas desde la Guerra Fría entre Rusia y los Estados Unidos y un lugar donde podría comenzar, tristemente, una tercera guerra mundial. La población que tiene Ucrania, la mayoría es ortodoxa, siendo la iglesia más numerosa la que responde al Patriarcado de Kiev, la capital, y por lo tanto es una iglesia nacional. Sin embargo, le sigue la Iglesia Ortodoxa, que responde al Patriarcado de Moscú, y luego la Iglesia Ortodoxa griega católica, que está en comunión con el Vaticano. Además, un sinnúmero de otras denominaciones cristianas que muestran la desunión completa religiosa que hay en el país. Ucrania ha tenido gran cantidad de apariciones a través de su historia, y hay profecías de que se cumplirá un papel profético en el final de los tiempos. Recordarán ustedes al padre Malachi Martin, un miembro relevante del Vaticano, confidente cercano de los papas, que afirmó haber leído el tercer secreto de Fátima, y escribió él pues que la salvación para el mundo comenzará en Rusia y que este triunfo partiría de Ucrania. Cosa básica para estas profecías. Ahora, según vimos en las apariciones de Fátima, Rusia, sabemos, es el regulador del castigo al mundo. Si Rusia se convierte totalmente, el mundo se convertirá. Por eso sigue en pie la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, como lo pidió la Santísima Virgen María, y que todavía no se ha realizado tal como ella lo pidió. La última manifestación relevante del cielo en la zona de Ucrania fue en el año 2014, cuando cientos de personas vieron a un ícono lacrimando óleo tanto en Ucrania como en Rusia ante la eventualidad de una posible guerra en ese momento. Sin embargo, la primera manifestación sobrenatural que narra la historia en Ucrania fue la ocurrida a San Jacinto en el año 1240. Ante la invasión de los tártaros a Kiev, Jacinto tomó el copón con las hostias consagradas y comenzó a huir de la iglesia. Cuando pasó por el lado de una estatua de la Virgen María, oyó entonces una voz que le dijo: «Jacinto, hijito mío, ¿por qué me dejas? Llévame contigo y no me abandones a los enemigos». El peso de la estatua se aligeró entonces milagrosamente y Jacinto la pudo cargar. Desde allí quedó pues clara la predicción de la Santísima Virgen por Ucrania, y así fue que Ucrania se convirtió en el primer país más oriental de Europa que se consagró al Inmaculado Corazón de María alrededor del año 1000. Fue el primero. Después, la Santísima Virgen María aparecería en el siglo XVI en medio de una confrontación en la época de la guerra de los cosacos contra el rey de Polonia, y en el lugar donde crecía un enorme sauce en Hiroshima. En 1806, ella haría brotar un manantial de agua, sanador de la raíz,
de ese mismo sauce ante una epidemia de cólera, lo que llevó entonces a que se colocara un icono en él, convirtiéndolo en un lugar de peregrinaje. En el año 1840 le pagan a un bandolero para que corte el sauce con un hacha, y cuenta la leyenda que después de haber cortado, la desgracia cayó sobre todos sus participantes. En 1855 apareció una nueva epidemia y un aldeano oyó una voz que le dijo que padecían el terrible mal por la profanación de aquel sauce sagrado, pero la epidemia cesaría si fuera reparado el agravio. Fue entonces que los aldeanos compraron una antigua capilla de madera y la pusieron sobre las raíces del sauce junto con el ícono. La fuente entonces volvió y la epidemia de cólera cesó en un abrir y cerrar de ojos. 3 misteriosas velas que empezaron a arder sobre la fuente sin que nadie las prendiera. Se produjo entonces ahí la visión de la Virgen María y se oyó el tañido de las campanas de no se sabe dónde. El 12 de mayo de 1914, la Virgen apareció a 22 campesinos también en Ucrania. La visión duró hasta el día siguiente. Ella le predijo la pérdida de soberanía de Ucrania por 80 años. Dijo que por 8 décadas sufrirían persecuciones y al término de las cuales la cristiandad habría prevalecido y Ucrania sería libre. 3 años después, recordarán, en 1917 se produjo la revolución bolchevique en Rusia. Ucrania sería invadida por los comunistas y recién 8 décadas después se independizó, como fue profetizado por la Santísima Virgen María. 7 décadas después de la aparición de 1914, la Virgen María apareció una vez más en Hitushi. El 26 de abril de 1987, exactamente un año después de aquel desastre de Chernobyl, la planta nuclear, una luz brillante cubrió la iglesia de la Santísima Trinidad y la Virgen María apareció sobre la cúpula. Un programa de televisión incluso registró parte de este fenómeno lumínico. La vidente que recibió los mensajes fue una niña de nombre María Kisin, pero las apariciones luminosas las vieron todos en el pueblo. Dijo la Virgen María: si no hay un retorno al cristianismo en Rusia, habrá una tercera guerra mundial y el mundo entero se enfrentará a la ruina. Pero también dijo la Santísima Virgen: es por pedido directo de ustedes y por la sangre de los mártires que sucederá la conversión de Rusia, lo que indica pues un enfrentamiento bélico entre Ucrania y Rusia, como está por suceder. Y mostró un campo en llamas y dijo lo siguiente: no hay agua, los cielos y la tierra están en llamas. Quien quiera recibir la gracia de Dios, ore constantemente y asuma la penitencia voluntaria. Pero también dijo nuestra Madre: están por llegar los tiempos que han sido preanunciados como el final de los tiempos. Miren ya la desolación que circunda al mundo en estos tiempos, los pecados, el genocidio. Con lo cual todo esto se asocia a este enfrentamiento con el triunfo del Inmaculado Corazón de María que vimos predecir a Malachi Martin, que comenzaría en Ucrania precisamente, quien leyó, ustedes saben, el tercer secreto de Fátima. Mientras el místico ucraniano Josip Tereila, que pasó 20 años en el Gulag en Siberia, dijo por la misma época que a menos que haya una conversión radical del mundo, estallaría una gran guerra, quizás la tercera guerra mundial, y que eso se debe a que Satanás está perdiendo fuerza ya en estos tiempos. Tereila habló de una guerra entre Occidente y Oriente, de una asociación entre Rusia y China, países árabes que luego lucharían entre sí mismos. Y finalmente se produjo otra aparición de María de Sisiup a 2 niñas, Mariana Koval de 9 años y Olena Kitsur de 10 años, comenzando en el año 2002. Luego se convertiría esta en una aparición de la Sagrada Familia. Ellas vieron a la Santísima Virgen María junto al manantial y recibieron el mensaje de que Ucrania tiene una misión especial de Dios. Por tanto, los antiguos enemigos se han unido en una fuerza común para reunir a 10 reyes terrenales en la batalla contra el Señor. Y les agregó también: nuevos milagros, hijitos, ocurrirán aquí bajo mi manto protector. Me quedaré aquí hasta el momento en que todo el pueblo de Ucrania se una en un solo rebaño, fiel, hasta que el pecado sea lavado de mi pueblo.
Esto será un lugar de refinamiento espiritual, dijo, y físico también. Recuerda, le dijo Nuestra Señora, que ahora vives en los tiempos de la profecía. Al igual que Tushiu, el lugar de las apariciones de The Civic se ha transformado en un centro de peregrinaciones internacionales. En resumen, el clima de confrontación bélica entre Rusia y Ucrania ya es alto y podría ser ya el lugar donde desgraciadamente se encienda la chispa que comience la Tercera Guerra Mundial. Ya cuando la temperatura de la confrontación aumentó en el año 2014, el cielo intervino a través de la lacrimación del óleo de íconos en Ucrania y en Rusia. Ucrania, quiero que sepa, no es un lugar común, porque las apariciones nos dicen que es un lugar que ha sido perpetrado y preparado por la Virgen para comenzar a purificar al mundo, que culminará finalmente con el triunfo de su corazón inmaculado. Las profecías pues no nos dicen si este es el verdadero momento en que habrá de realizarse todo. Tal vez si no es ahora lo sea más adelante, pero no debemos pasar desapercibida esta importante profecía que ha dado la Santísima Virgen María en Ucrania. Hasta la próxima, un fuerte abrazo, síganos en nuestras redes sociales.